Así como estamos, vamos a orar a Dios. Amante Padre, gracias por tu amor y por tu cuidado. Gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos en este lugar. Ahora, Señor, que hemos cantado, hemos testificado, hemos pedido, hemos orado, te pedimos que en este momento nos hables tú. Que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor, para que me uses como instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Saludos a todos, ¿cómo están? Ahí nos dijeron hace ratito que era mejorar. Porque no se le puede olvidar la misión. Tenemos que mejorar y esperar. El que no, ¿cómo se dice? El que no mejora, no crece. Y el que no espera, no recibe nada. Así que tenemos que crecer y avanzar. A mí me llama la atención cómo se identifican los cristianos. Si yo preguntara, ¿qué clase de cristiano es usted? Yo diría que hay una categoría para cada cristiano, pero el mundo trata de encasillarnos en diferentes categorías. ¿Cuántos han oído decir que hay cristianos carretillas? Amén. Ok. Dicen, hay cristianos carretillas. ¿Por qué? Hay que empujarlo para que avance, para que lleguen a la iglesia, hay que ver a la iglesia. Yo hice una lista, algunos lo escuché por ahí, otros me los inventé yo, y quiero compartir algunos con ustedes. Espero que estén de acuerdo conmigo. Hay cristianos carretillas, ya dijimos. Pero ¿saben que hay cristianos que son remolcados? Hay unos que hay que empujarlos, pero hay otros que hay que alarlos. Ustedes han visto gente así, que hay que irlo a buscar para que vayan a la iglesia. Aún tienen carro, aún tienen todo. Los niños generalmente empiezan así. Hay que levantarlo por la mañana, guardarle la comida, ofrecerles regalos. Hay que remolcarlos para venir a la iglesia. Hay cristianos, podríamos decir, que son bolas de nieve. Son aquellos que son fríos, que eso pueden escuchar el sermón que escuchen y eso no lo mueve nadie. Una frialdad, un desencanto, un desinterés por las cosas espirituales, una indiferencia que la bola de nieve creo que es caliente delante de muchos de ellos. Hay cristianos que son chispas avivadas. Son aquellos que fácilmente encienden una llama, esa llama se vuelve una hoguera, esa hoguera un incendio y al poquito tiempo se apaga. Cuando empezamos en la vida espiritual normalmente somos esa chispa avivada que tenemos ese primer amor, ese deseo de participar, de hacer cosas, que decimos vamos a salir a hacer obra misionera el sábado a las 4 de la tarde y ese hermano recién bautizado ni siquiera se va, ya a las 11 de la mañana está aquí listo para salir a hacer obra misionera. Pero de repente esa chispa se apaga y con el tiempo ahí volvemos a hacer bola de nieve. Hay cristianos que son noticieros, aquellos que pasamos contando las historias de todo lo que pasa en la iglesia, son como reporteros que están mirando qué está haciendo el hermano, qué come el hermano, qué bebe el hermano, cómo se viste el hermano y lo informan. Cristianos que son como noticieros. Hay otros que son cristianos Frankenstein. Aquellos que viven asustando a la gente, que ya viene el sello dominical, que ya está la marca de la bestia, que ya va, que estos son señales del, bueno, tenemos que decir que hay señales del fin, no podemos negarlo, pero no podemos exagerar y asustar a la gente. Que si te ponen la vacuna te van a poner un chip,
que si te pones mascarilla estás adorando a la bestia. Señores, no asustemos a la gente. Hay cristianos que tristemente son así. Hay otros cristianos que yo les llamo cristianos cepillín. ¿Saben quién era Cepillín? Pues un payaso. Hay cristianos que nos la pasamos haciendo cuentos, chistes, haciendo reír a la gente. ¿Conocen ustedes a alguien así? No me miren a mí. Y la última categoría que quiero mencionar, hay cristianos que son meteorólogos. ¿Sabe cuáles son esos? Pronostican el tiempo. Para salir a la iglesia, miran primero arriba, al cielo. Uy, hoy va a ser mucho calor. No voy. Hoy va a llover. No voy. Que la temperatura, desde el jueves ya empiezan a ver la temperatura del sábado para ver si van a salir del sábado de la mañana a la iglesia. Que va a ser un frío enorme. No voy. Cristianos meteorólogos. ¿Conocen ustedes alguno así? En los hogares generalmente tenemos dos instrumentos que están allí. Algunos se los compramos, se los modificamos o generalmente vienen en las casas. Estos dos instrumentos son el termostato y el termómetro. En las casas hay generalmente uno o dos termostatos y pueden haber muchos termómetros. ¿Qué tenemos aquí? Un termostato. El termostato se usa para regular el clima en la casa. Usted lo puede manipular, usted lo puede bajar, usted lo puede subir, usted lo puede programar para que se active a cierta hora. Hay termostatos más modernos que con una aplicación usted de donde quiera que esté, lo activa, lo prende, lo apaga, refresca la casa o la calienta. Pero también hay otro aparato que es el termómetro. El termómetro es primo del termostato, pero tiene una función completamente diferente. Es una función más pasiva. Yo tengo una nota que quiero leer aquí. Es este instrumento que generalmente está en los automóviles, está, como le digo, en muchas casas. Este instrumento sirve para medir la temperatura. Termo significa tiempo o temperatura. Por eso termostato y termómetro se derivan del mismo término de temperatura o calor. Los dos significan calor. Uno lo mide, otro lo regula. El termostato, ya dijimos, regula, cambia, transforma, hace sentir diferente. El otro sujeto que teníamos, el termómetro, no hace nada de eso, solamente informa. No reacciona ante los cambios. Se mantiene pasivo, estable, no se mueve, no cambia nada, solamente informa. Muchos cristianos somos como el termómetro o como el termostato. Y de allí viene el título, si se le podría llamar a mi tema de hoy, que ya se está terminando. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Termómetro o termostato? Vamos a definir eso en este día, pero yo no le voy a decir a usted qué clase de cristiano es. Usted tendrá que sacar su conclusión e irse con esa idea en su mente. Muchos cristianos son como el termómetro. Solo opinan,
Solo hablan, solo informan y no hacen nada para cambiar la historia. Vienen a la iglesia, se sientan, escuchan lo que dicen, ven, termina el servicio y se van. Muchas veces tal y como llegaron. Muchos otros somos como el termostato. No están sometidos a la circunstancia del ambiente. Siempre están contentos. Se bastan por sí mismos en Cristo y son instrumentos para cambiar el ambiente. Muchos cristianos son termostatos porque si sienten que en la iglesia hay una situación de frialdad, transforman el ambiente para que haya entonces un calor que contagie y haga a la gente sentir una mentalidad positiva. Si encuentran una situación caliente, un problema que está encendiendo la iglesia, que se está tornando peligroso, el cristiano termostato entonces regula la temperatura con oración para que el ambiente se sienta menos tenso, para bajar la mentalidad agria de mucha gente, para calmar a aquel que está sediento, que está con problemas. En la iglesia siempre vamos a tener problemas y dificultades que hace que se sienta caliente el ambiente. El cristiano termostato ora, trabaja, actúa, ayuda a regular el calor para que entonces haya estabilidad, calma y paz en la iglesia. Los cristianos termostatos son como la sal que da sabor o como la luz que ilumina en la oscuridad. El creyente termostato, según Pablo, nunca se deja transformar ni se deja trastornar por el mundo. Más bien transforma el mundo y si es necesario, trastorna siempre para bien. En las Sagradas Escrituras encontramos una historia que nos ayuda a entender la actitud de estos dos tipos de cristianos. En el capítulo 15 del libro de Números, desde el versículo 25, encontramos a un Moisés y Aarón que envían a 12 individuos a reconocer la tierra que se les había prometido. Ellos estaban en busca y en espera de una tierra que producía leche y miel, una tierra de abundancia, la tierra de la promesa, la tierra de las oportunidades, la tierra del triunfo, donde podrían vivir en paz y disfrutar la plenitud de las promesas que Dios les había prometido a un pueblo que viajaba por el desierto desesperado y hambriento. Y allí envían a 12 individuos. En la Biblia se conocen como los 12 espías. Fueron, reconocieron la tierra, miraron los ríos, miraron los charcos, también en lo que podrían nadar y podrían disfrutar a plenitud. Miraron las frutas, se sorprendieron de las frutas que habían. Dice que encontraron unos racimos de uvas tan grandes que parecían racimos de cocos. Es más, sin exagerar, 2 hombres se necesitaban para traer un ramillete de uvas de ese lugar. Efectivamente, la tierra producía leche y miel. Y allí llegaron los hombres con el informe a donde Moisés y Aarón. Dice, la tierra que nos enviaste a visitar, efectivamente es tierra que fluye leche y miel. Pero, dijeron unos, pero, siempre hay un pero. El Señor quiere bendecirnos, darnos bendiciones en abundancia. El Señor quiere darte el trabajo que tú necesitas, que tengas el sábado libre, que te traten bien, que no te quede muy lejos, que no sea peligroso el área, que te hablen en el idioma que a ti te gusta. Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Satanás no descansa en ponernos trabas y dificultades para que nosotros dudemos de Dios. Así que aquellos hombres vinieron con el informe. La tierra es buena como Dios promete, pero
allí están los hijos de Anás. Gigantes, dicen ellos. Es cierto que la tierra es buena, pero allí hay animales salvajes. Y dice otro, y acuérdate de los hijos de Anás. Parecíamos langostas, hermanos. Yo tenía los muñequitos aquí de las langostas. Dice, parecíamos langostas delante de ellos. Es cierto que la tierra es buena, pero nosotros pudimos entender que esa tierra traga a sus moradores. La actitud negativa va a existir siempre. De esos 12 personas que fueron y vinieron con el informe, hubo 2 hombres que pasaron al frente, que dijeron, es cierto lo que ellos dicen, pero si Dios se agrada de nosotros y nos da la tierra como lo prometió, nosotros venceremos todas esas dificultades. Allí habían 10 cristianos termómetros y 2 cristianos termostatos. El cristiano termostato es positivo, confía en Dios, no se conforma, no cree en ninguna historia que cause dudas, sino que con su convicción y sus estudios, con su oración, con su fe, transforma lo negativo en positivo. Ayuda a crecer al que no crece. Así que los chiquitos tienen esperanza. En Cades y Barneas se definió qué clase de cristianos eran aquellos que llegarían a tomar la tierra prometida. Les voy a contar otra historia. Me voy al libro de Lucas, capítulo 7, 36. Libro de Lucas, en el capítulo 7, 36. Lucas 7, aquí estoy. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba en la mesa en la casa de ese fariseo, llegó con un frasco de perfume, un perfume que era costosísimo, carísimo. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. En esta historia hay varios personajes. Una mujer pecadora que se enteró que Jesús estaba en una fiesta en casa de un Simón, también se llamaba aquel individuo. Esa mujer, según usted, ¿termómetro o termostato? ¿Cuánto creen que la mujer aquella era termostato? Muy bien. Simón, el que hizo la fiesta, vio que la mujer se arrodilló a llorar ante los pies de Jesús y todavía llevó un perfume, lo derramó a los pies y él empezó a pensar, empezó a criticar. Si de verdad este fuera profeta, supiera la clase de mujer que le está haciendo eso, una pecadora. Simón, ¿era termómetro o termostato? Muy bien. Jesús sabía lo que estaba pensando Simón. Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús había curado endemoniados. Jesús le había devuelto la vista a ciegos. Jesús había curado un endemoniado por allá en un cementerio. Lo hizo. Jesús curó un paralítico que bajaron por el techo de una casa. Jesús había hecho cientos de milagros. Y Simón
los conocía todos. Sabía. Entonces Jesús está permitiendo que aquella mujer se desahogue en sus pies, llorando, besando sus pies. Y Simón, que conocía todo de Jesús, piensa, si este de verdad fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Díganme ustedes una cosa. ¿Sabía Jesús qué clase de mujer era esa? ¿Sí o no? ¿Por qué lo permitió? Jesús era termómetro o termostato. Jesús era termostato. Jesús le dice a Simón, un día, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 días de sueldo, dice, vamos a decir que era un denario por día. Está muy bien. Y el otro le debía 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Le hice una pregunta un poquito tricky, dicen la gente por aquí, un poquito capciosa, gracias. Primeramente, a Simón lo sacó porque Simón no había dicho nada, él no había emitido palabras, él solamente pensó. Si este fuera profeta, sabría qué mujer es esta, por lo tanto, Jesús, que sí era profeta, que conoce lo que tú estás pensando, usted no necesita emitir palabras para comunicarse con Dios, basta con el pensamiento. Cuando Jonás estaba en la barriga del gran pez, yo no creo que habló, porque ¿cómo va a hablar allí? Pero pensó y sus palabras fueron transformadas de híbrida a física, de pensamiento a palabras audibles. Cuando usted está manejando en la carretera, usted no puede cerrar los ojos para orar. Usted ora con su pensamiento. Cuando usted está en una corte o en un hospital o en algún sitio, usted no puede proferir palabras, usted piensa y Dios conoce. Así que Jesús entonces reprende a Simón, pero Jesús tiene un tacto para hablar con la gente que aún un regaño de Jesús se convierte en una tierna amonestación. Y Jesús le dice, un hombre tenía dos deudores. Uno le debía $500, otro le debía $50. Como ninguno de los dos podían pagarle, aquel hombre les perdonó la deuda a los dos. De esos dos hombres, a uno le perdonó 500, a otro le perdonó 50. ¿Cuál de los dos amará más a su Señor? Díganme ustedes, ¿cuál de los dos amará más a su Señor? Al que le perdonó más. Simón entendió, porque Simón no era manso, pero no la otra cosa. Él entendió que quien más debe, a quien más se le perdona, en esa misma intensidad, ama. Y amar se demuestra dando. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando Abraham sintió que había sido perdonado y que había sido llevado a un lugar diferente y que Dios lo había sacado de tantos peligros y de tantos problemas, y aún habiendo mentido, el Señor como quiera lo consideró su amigo, habiéndole pedido el sacrificio de su hijo, Dios mismo puso un cordero para el sacrificio para salvar al muchacho. Abraham, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios, apartó sus diezmos y se lo dio al sacerdote, porque amar se expresa dando. El que más ama es el que más da. Así que aquella mujer que la misma Biblia dice que era una mujer pecadora, una mujer que había sido
acusada de adulterio, una mujer que los hombres del pueblo, según muchos escritores e investigadores, habían ya tenido historias con ellas, que posiblemente el mismo Simón de la historia había tenido algo que ver con esta mujer, por lo tanto todo el mundo la juzgaba, nadie la quería, no era bienvenida en ningún lugar y era considerada como pecadora. Así que si Jesús supiera quién es esa mujer, simplemente la echaría de aquel lugar. Y yo sé que no faltaban hombres que tenían deseo de sacarla de ese sitio porque ella era pecadora. La escritora argentina Gabriela Mistral escribió una poesía que yo siempre me acuerdo de una estrofa que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que de su pecar vosotros sois la ocasión. Aquellos que la acusaban eran tan pecadores o más pecadores que esa mujer. Por lo tanto, el Señor sí sabía la actitud de ella, la condición de ella. El Señor sabía quién estaba con ella, pero el Señor sabía también que esa mujer necesitaba ser salvada igual que todos los que estaban allí. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a Simón, esa mujer da más, da lo que tiene, da más de lo que tiene, porque ella ama más, porque ella necesita más. Y me imagino que allí algunos dijo, ¿y por qué desperdiciar eso, dinero, si eso si se le puede dar a los pobres? Porque todo el mundo tenía interés en sus propios beneficios. Porque la iglesia en su mayoría en esa época, en aquel lugar, eran termómetros que se adaptaban a la situación, que estaban de acuerdo en que nada podía ser diferente, que debían seguir juzgando a la gente, que debían seguir pidiendo, que debían seguir molestando, que debían seguir atacando a sus miembros, a sus hermanos, que los sacerdotes y las personas encargadas estaban solamente poniendo leyes sobre leyes que ni ellos mismos podían cumplir. Pero Jesús vino para terminar con esa línea de pensamiento. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús entonces dice, quien más recibe es el que más da. Ahora, ¿qué hemos recibido nosotros de Jesús o de Dios? ¿De dónde nos ha sacado al Señor? ¿Será que nuestra situación hoy es diferente a la de aquella mujer? Vamos a hablar un poquitito, vamos a chismear un poquito sobre esa mujer. Esa mujer era adúltera. Claro, yo no me pregunto si hay algún adúltero. Nadie va a decir que yo. Pero ¿no es el mundo hoy uno de los pecados más abundantes el adulterio? Vamos a decir que aquella mujer se vestía de una manera impropia, porque si el negocio de ella se relacionaba con el cuerpo, ella tenía que tener un buen sistema de propaganda y vestirse apropiada para la ocasión. Y aquellos hombres juzgaban a esa mujer por cómo se vestía. Si él fuera de verdad profeta, sabría qué mujer es esta. La gente juzga por lo que ve. En una ocasión, en una iglesia en Nueva York, una iglesia americana, el pastor de esa iglesia americana, que por cierto es hispano, habló con el pastor de mi iglesia y le dijo, mira, yo quiero hacer un experimento, mándame un individuo de tu iglesia para que vaya vestido como un desamparado, un homeless. Homeless, que no tiene hogar, desamparado. Un bon le dice. Pero es homeless. Y el pastor me eligió a mí. Así que ese sábado yo no fui a mi iglesia de costumbre, sino que fui a esa iglesia americana, vestido así como dijeron, un homeless. Y me senté, me tiré la escalera. Yo me acuerdo que esa iglesia tenía unas escaleras, 6 o 7 pasos de concreto para subir al templo. Y yo me
tiré, me recosté como que amanecía. Y yo me acordé de eso porque un día que vine y había unos durmiendo ahí, ¿se acuerdan? Yo estaba más o menos así, pero más desbaratado. Y yo una ropa rota, sucia y todo, y me recosté allí. El pastor estaba observando la actitud de sus miembros. Entonces, cuando la gente iba llegando, yo estaba allí prácticamente en el medio, por donde la gente iba a pasar, no en el medio, en el ladito, pero la gente tenía que pasar por el lado, y la hermandad empezaba a llegar. Era una iglesia americana, recuerden. Y había gente que decían, ¿tienes hambre? Me decían en inglés, yo casi no entendía, pero más o menos me decían así, ya sabía. ¿Quieres comer? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ropa? Yo decía que no quería nada, que lo que estaba era ahí pasando una resaca. Había una señora, una señora ya de edad avanzada, que sube y me da una patadita así, me empuja, me dice, váyase, váyase. Y se fue, subió la señora. A ratito la señora bajó otra vez y volvió a subir para empujarme de nuevo y decirme que me fuera. Y como yo no le hice caso, entonces vino con 2 señoras más. Y me levantaron y me dieron una vuelta por atrás de la iglesia y me dejaron allí en otra esquina. Cuando el pastor, bueno, ya después de esos rato, ya empezó la escuela sabática, empezó el culto, ya yo volví a la iglesia, a mí me vestí normal, con mi corbata y mi cosa, y subí. Y el pastor entonces está predicando su tema y está hablando a la iglesia del amor, de cómo tratar a la hermandad, cómo tratar a los miembros. Y el pastor dijo, ¿ustedes recuerdan un homeless que había al frente? ¿Cuánto lo vieron? No, nosotros. Y la viejita, yo estaba mirando bien la viejita, decía. El pastor dice, le voy a pedir al hermano Francisco, me presentó, que pase acá. Dice, este hermano que está aquí es el homeless que estaba allá afuera. ¿Cómo miran ustedes a los miembros, o sea, a las personas? Jesús nos mira a todos iguales, porque Jesús nos ama y para Jesús todos somos santos, hermosos, todos somos tesoros, pero para Jesús también todos somos, si Él quisiera, como trapo de inmundicia. Ninguno es bueno, ninguno es santo, ninguno es nada. No somos nada si no fuera por Jesús. Jesús toma mi inmundicia, mi pecaminosidad, mis defectos, mis luchas, mis pensamientos demoníacos, lo toma para Él y pone en mí entonces su santidad. Es Él quien me cambia, no es por lo que yo soy. Yo podré ser pastor, teólogo, ministro de no sé dónde, tener tantos títulos y profesiones, tener un closet, mire, con las mejores ropas, tener una casa en Dubái, y eso nada me sirve. No soy más que ninguno de esas personas que están en la calle sin hogar, pero el Señor me hace victorioso, porque Él toma mi muerte y me da su vida. Él transforma lo que yo soy por lo que Él es. Por lo tanto, cuando yo reconozco de dónde el Señor me ha sacado, lo que yo era antes de tener al Señor, cuando yo entiendo eso, es entonces cuando yo valoro cuánto ha hecho el Señor por mí. ¿Y qué tengo yo que hacer? Aquella mujer solo derramó un frasco de perfume, que era todo lo que ella tenía, pero ella sentía que ella debía darle más al Señor. Le dio sus lágrimas, secó su pie con su pelo, no dejaba de llorar. Cuando sintió que eso no era suficiente, empezó entonces a besar los pies de Jesús, porque era manera de decir, Señor, yo no soy nada, tú eres todo, aún tus pies son pies de príncipe, pies de rey, pies de mi Señor, pies de mi Salvador. Por lo tanto, besarlo es lo menos que puedo hacer para demostrarte cuánto te amo. ¿Cuánto amas tú al Señor? Si amas tanto al Señor, da tu vida, da tus pensamientos, da tus habilidades, da tus recursos.
Un predicador famoso, apellido Cass, de Guatemala, dijo una vez: cuando vas a la iglesia debes llevar dos cosas: tu Biblia y tu billetera. Yo no pienso así. Llévela o no la lleves, estoy hablando de la billetera, dásela al Señor aunque se quede en la casa. Porque cuando tú pones en las manos del Señor tus recursos, tú estás invirtiendo en el Señor. Cuando tú das al que necesita, tú estás prestando al Señor, y dice la Biblia que quien da al pobre presta a Dios y que Dios pagará esa deuda. Damos a Dios porque sabemos que cuando doy, recibo más. Dicho sea de paso, el versículo preferido de los boxeadores es mejor dar que recibir. Yo tengo una botellita de agua. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? ¿Dónde? Dígame, para yo a comprar ahí. En Walmart. En Sam's Club yo compro un paquete de 40 botellas como por $3. $3 tantos dólares. Hasta $4.25. ¿Dónde? Perfecto. Y si usted va a una gasolinera y compra una botella de agua, ¿cuánto le cuesta? Ajá. Y si usted va entonces a comprar una botella de agua en el aeropuerto, ¿cuánto le cuesta? Nosotros somos como una botella de agua. Nuestro valor depende del lugar donde nos encontremos. Nosotros estamos en la iglesia. Ahí es que nuestro valor se multiplica. Nosotros estamos en las manos de Dios. Allí es donde tenemos nuestro verdadero valor, porque sin Él nada somos. Sin Él nada valemos. Él nos da vida. Él nos dio vida y Él nos dará vida. El Señor toma de nosotros lo que no existe, porque Él quiere transformarlo en lo que será. El Señor cambia nuestras actitudes cuando nos ponemos en sus manos. Pero una vez nosotros hemos aceptado este cambio y estamos ya bajo su gracia y su protección, entonces nosotros ya dejaremos de ser termómetros. Ya no vendremos a la iglesia solamente a ver cómo está la iglesia, a ver cómo se viste el hermano o la hermana, a ver cómo habla aquel. Ya no vengo a la iglesia solamente a ver lo que hay para contarlo fuera. Ahora vengo a la iglesia convertido en un termostato, a ayudar, a arreglar. Cuando veo que un hermano está en una situación que no debiera, que no es propia de un cristiano, en vez de ser un termómetro que voy a decirle allí la temperatura del hermano está fría o está caliente y hablar con los otros de ese hermano, vengo a ser mejor un termostato que ayudo a regular la temperatura de ese hermano. ¿Qué hago? ¿Cuál es el consejo divino? Hablo con esa persona. En vez de ser un termómetro que cuenta, soy un termostato que ayuda, que oro con esa persona. En vez de buscar faltas, vengo a arreglar las faltas. En vez de ser una piedra de tropiezo, vengo a ser ese... Gracias, hermano. El Señor quiere que yo sea termostato, que regule, que cambie, que transforme, que ayude, que haga que el ambiente sea agradable. ¿Dónde debemos entonces estar? En las manos de Dios. ¿Cómo manifiesto que soy un termostato para el Señor? Dando, ofreciendo, poniendo, trayendo. El Señor no necesita de mí. Yo necesito del Señor.
No le damos al Señor porque Él necesita, le damos porque nosotros necesitamos. En los peores momentos de mi vida, en las peores crisis, cuando menos he podido, he dado más de lo que he podido y he recibido más de lo que necesitaba. El Señor nunca nos va a desamparar, siempre estará allí para socorrernos, para ayudarnos, pero nosotros necesitamos ser cristianos termostatos, que hagamos nuestra parte para que todo sea mejor. Dando se cambia la historia. Recuerden, el Señor empezó dando. Adán y Eva no trajeron nada, no tenían nada. Es más, Adán no tenía ni ombligo. ¿Y para qué? Pero tenía todo. El hombre hoy en día tampoco tendría nada, pero el Señor le ha dado inteligencia, le ha dado ciencia, le ha dado conocimientos. Y ahora nos creemos que somos la gran cosa. Todo lo que hay es del Señor. Pero se necesitan cristianos termostatos para que sepan utilizar los recursos, el tiempo, los talentos, los medios, todo lo que hay al servicio del Señor. Esta iglesia, nosotros tenemos un gran desafío. Ustedes saben que nosotros queremos y necesitamos, dicho sea de paso, un templo. Un templo necesitamos. Estamos aquí, un templo que no es nuestro. De hecho, el Señor Jesús nació en un establo que no era de él, un pesebre que no era de él. Nosotros estamos aquí en un templo que no es nuestro. Primero, para los que no saben, nos reunimos realmente en el santuario del otro lado, pero por el asunto de la pandemia, vinimos a este lugar donde podemos estar más separados y tener la distancia social correspondiente por el cuidado de nuestros miembros. Esperamos volver a aquel lugar pronto, el Señor dirá cuándo, pero no dejamos de clamar al Señor por un templo que sea propio nuestro, que nos pertenezca y que sea de nosotros. Y el Señor sabe cuándo, dónde. Y el Señor tiene los recursos. ¿Pero dónde están esos recursos? En los bolsillos de nosotros. Nosotros hacemos cada año la ofrenda de gratitud. La mujer que el Señor le perdonó mucho por todos sus pecados que leímos en la historia, dio mucho. Por eso le preguntó a Simón, Simón, aquel hombre, dos le debían, uno 500, otro 50, y lo perdonó a los dos. ¿Cuál ama más al Señor? Le perdonó más. Por lo tanto, ¿cuál da más? En la medida de los, no voy a decir de tus pecados, pero en la medida de la magnitud del perdón que tú has recibido de Dios, en esa misma medida, conviértete en termostato. En esa misma medida, sé un termostato para el Señor. Yo sé que muchos sienten, no, yo no tengo mucha cosa, a mí no me ha perdonado mucho, yo soy un termostatico así chiquito. Otros como yo, necesitaríamos un tractor trailer para llevar ese termostatote. ¿Tú qué clase de cristiano eres? ¿En qué clase de termostato te vas a convertir? Vamos a manifestar ese deseo de amar más, en la misma magnitud del perdón que hemos recibido, así vamos a dar. Nosotros estamos lanzando el desafío de la ofrenda de gratitud a Dios. Le voy a pedir a nuestra modelo, bueno, en mi modelo, que pase. Hemos preparado unas cajitas para que usted la lleve a su casa y vaya guardando una ofrenda de agradecimiento a Dios. Y cuando hagamos nuestro servicio de agradecimiento, que generalmente lo hacemos cada año, este año queremos hacerlo en diciembre, cuando todo el mundo da regalos y tiene el deseo de traer, de dar, de recibir, que nos acordemos cuánto me ama Dios, cuánto me ha perdonado, cuánto voy a hacer para Dios. Entonces queremos que usted se lleve la cajita esta a su casa para que vaya depositando su ofrenda en ese lugar. De hecho, póngase una meta. Usted diga, yo para Dios quiero dar, si yo voy a hacer un termostato del tamaño de un puño, pues yo voy a echar esa cantidad allí.
Si yo voy a hacer un termostato grande, le podemos dar más cajitas la próxima semana cuando ya se llene esta. Eso le decía, usted puede recibir una cajita cuando traiga esa, le damos otra cuando usted la llene. Si quiere 2 cajitas, llévese 2 cajitas y vamos a decirle a Dios, Señor, yo soy un termostato grande, por lo tanto, yo voy a manifestar y voy a dar para ti como tú me has dado a mí. Sí, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pongámonos en nuestras mentes ser siempre un cristiano termostato, nunca un cristiano termómetro. Que Dios les bendiga.